Hola, bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de termoterapia. Vamos a abordar la clasificación, bueno, primero que todo la definición, clasificación, los efectos que tiene y las modalidades o herramientas con las que se puede hacer la termoterapia, se puede realizar. Entonces, la termoterapia es la aplicación del calor en el ámbito de rehabilitación. Principalmente se utiliza para el tratamiento del dolor, tiene un efecto analgésico para aumentar la extensibilidad de los tejidos blandos, como los tendones, ligamentos o cápsula articular, y esta genera un efecto vasodilatador que va a aumentar el flujo sanguíneo y va a acelerar el proceso de curación de los tejidos. La termoterapia se clasifica en superficial y profunda. Esto es de acuerdo a la penetración que tiene cada una de las dos clasificaciones. Entonces en la superficial va a ser de 2 a 10 milímetros, mientras que en la profunda va a ser de 2 a 5 centímetros. En la superficial vamos a encontrar modalidades como el paquete caliente o la bolsa caliente, la parafina, la fluidoterapia y el infrarrojo. Mientras que en la profunda vamos a encontrar ultrasonido y diatermia. En los efectos vamos a encontrar hemodinámicos, ambos van a tener efectos hemodinámicos, neuromusculares y metabólicos, pero el ultrasonido y la diatermia también tienen efectos no térmicos, que son los que se refiere. Estos son efectos térmicos y los otros son efectos no térmicos, que más adelante hablaremos de esos. En cuanto al efecto hemodinámico, va a ocurrir por activación, ya sea la activación refleja de los músculos lisos de los vasos sanguíneos a través de los termorreceptores cutáneos y de los mediadores químicos de la inflamación, como la histamina y las prostaglandinas. Entonces, en los termorreceptores cutáneos vamos a encontrar los corpúsculos de Puccini, que son los que vamos a ver en la imagen, en el recuadro negro, que van a enviar unas aferencias al ganglio de la raíz dorsal de la médula, de acuerdo a cada nivel, y estos van a generar una producción de bradicinina y de óxido nítrico. El óxido nítrico es el que va a regular el principal regulador de la vasodilatación inducida por calor. Bueno, y estos van a ir directamente al tejido, al músculo liso de los vasos sanguíneos y van a disminuir la activación simpática adrenérgica, lo que va a llevar a una relajación de esta pared muscular y finalmente una vasodilatación. En cuanto a los efectos neuromusculares que tiene el calor, vamos a encontrar que hay un aumento o un cambio en la velocidad de conducción de la fibra nerviosa y un aumento o disminución de la frecuencia de descarga en la fibra muscular. Entonces decimos que por cada grado centígrado de temperatura que aumente, va a aumentar va a aumentar 2 metros por segundo la velocidad de conducción nerviosa, pero va a disminuir el tiempo de latencia en términos de velocidad de los nervios motores y sensitivos. El tiempo de latencia o la velocidad de latencia es el tiempo que hay entre el estímulo y la respuesta. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una disminución en la descarga de las fibras tipo 2, que son de contracción rápida, y en las neuronas gamma, que son las que están en el intrafusales y se encargan de sensar los cambios de longitud muscular, del uso muscular, ¿no? Van a sensar el estiramiento, mientras que va a haber un aumento de la descarga de las fibras 2B procedentes del órgano tendinoso de Golgi. Este órgano está en el tendón y va a sensar todo lo que es tensión en el tendón o fuerza en el tendón. La tensión es la separación entre dos puntos. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Como está actuando en la disminución de las cargas, de la descarga de fibras tipo 2, que son las neuronas gamma, también va a ocurrir un cambio en la descarga, disminuyendo la descarga de las fibras de las motoneuronas alfa, lo que va a generar una relajación en la fibra muscular y también una relajación en el espasmo muscular, que el espasmo es una contracción mantenida de las fibras musculares. También va a tener efectos en el umbral del dolor,
Esto se ha atribuido al mecanismo de la compuerta, que es la inhibición de la transmisión del dolor en las fibras delta y C, que son las que transmiten el dolor a través de la activación, como ya les dije, la activación de las fibras gamma y delta, que son más rápidas, y por esto se va a inhibir la transmisión de las fibras C y D, delta, del dolor. Ese es el mecanismo de la compuerta. Básicamente es cerrar la puerta, por así decirlo, de las fibras delta y C que transmiten el dolor y no va a llegar el estímulo o la sensación de dolor al cerebro. Y también tiene que ver con el aumento de flujo sanguíneo, ya que aumenta la nutrición de los tejidos, lo que favorece la isquemia que generalmente ocurre por disminución de la perfusión sanguínea en esa zona. Debido también a que se disminuye la carga de la descarga en las fibras musculares y las fibras nerviosas, también van a ocurrir, perdón, se estaba descargando el computador, van a ocurrir cambios en la fuerza. Lo que va a ocurrir es que entre los 20 a 30 minutos que se aplica la modalidad y 2 horas después va a haber una disminución en la fuerza marcada, muy marcada. Bueno, en cuanto a los efectos metabólicos, vamos a encontrar que aumenta la tasa metabólica entre temperaturas entre 39 y 43 grados centígrados, va a aumentar la actividad enzimática y también la velocidad de reacción. Por cada centígrado que aumente, que aumente de temperatura, va a aumentar un 13% la velocidad de reacción. También va a ocurrir un proceso de naturalización de las proteínas. Va a ocurrir también un aumento del aporte sanguíneo para los procesos de la desnaturalización y también de la activación enzimática como efecto secundario. También un aumento en la producción de colágeno y también lo que va a pasar con esto es que se va a activar y se va a recuperar o va a haber una curación de los tejidos, un cambio del colágeno y una realineación de las fibras de colágeno. Entonces, ¿por qué también afecta o porque hay una alteración en la extensibilidad de los tejidos? Lo que pasa es que al aplicar calor hay una deformación elástica al momento de realizar el aumento de longitud. Entonces, la deformación elástica se va a mantener entre las zonas, va a ser una deformación al material que va a ser permanente, mientras que si se hace una deformación al tejido sin necesidad o sea, sin calor, lo que va a generar es que se va a quedar en un límite elástico que se va a deformar temporalmente y luego va a volver a la misma o incluso menos al mismo tamaño que tenía antes. Cuando es plástico es que hay una deformación, hay un cambio que está en los límites fisiológicos aún del tejido. Y cuando es elástico realmente es que como cuando coges un caucho, lo jalas y vuelve otra vez a su forma. Entonces lo que pasa con el calor es que va a llevar a los límites plásticos para que haya una deformación y así va a aumentar la extensibilidad del tejido. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, está contraindicado en hemorragia reciente o potencial hemorragia. Uno ve una equimosis que es un morado entre 5 a 4 centímetros, incluso más grande, o petequias. Lo que va a pasar es que como esto tiene un efecto vasodilatador, si hay una hemorragia, pues puede aumentar la pérdida de volemia de sangre. En tromboflebitis lo que pasa es lo mismo. Como hay un efecto vasodilatador, lo que va a favorecer es que se mueva el trombo. Y si se mueve el trombo, pues podemos causar algún otro malestar con algún TPI, algo. Bueno, entonces, el signo de Holloman es un signo donde uno toma la pantorrilla, dobla la pierna 30 grados y hace que haga una flexo-extensión o una dorsiflexión de tobillo. Y si hay dolor es positivo y efectivamente puede haber algún trombo. Alteración de la sensibilidad o cognitiva. Bueno, alteración de la sensibilidad es que si
como pasa con las personas que están parapléjicas, es que no van a sentir o no va a llegar la sensación de dolor. Lo que va a suceder es que si se queman, no van a sentir que se están quemando. Y con las cognitivas lo que pasa es que no van a decir que se están quemando. ¿Mm? O no van a decir que están sintiendo no van a saber expresar o no van a poder expresar que están sintiendo un ardor, que es antes de la quemadura. ¿Mm? En tumores malignos, lo que va a suceder es que como hay un efecto vasodilatador y en el tumor maligno lo que pasa es que hay una metástasis, va a favorecer la metástasis, que es que el tejido, las células malignas se muden a otro tejido, a otro órgano. Y la radiación con infrarrojo no debe ser directamente a los ojos porque los puede lesionar. Hay unas precauciones en el momento de la utilización de esto. Revisar si hay una lesión o inflamación aguda en embarazos. Está completamente contraindicado utilizar paquetes calientes o termoterapia en la zona lumbar o en el abdomen. Y también en la inversión de cuerpo entero sobre, digamos, saunas, tinas calientes con agua caliente. Bueno, alteración de la circulación o de la regulación térmica. La termoterapia también se basa en el principio de que el cuerpo tiene una termorregulación y juega con esa termorregulación del cuerpo. Personas que está comprometida la circulación o la termorregulación, lo que pasa es que definitivamente no va a ocurrir esa vasodilatación. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando hay una alteración en la circulación? Cuando hay una disminución de la temperatura de la piel es fina, unas uñas deterioradas, también se puede ver un signo que es las uñas de vidrio de reloj, úlceras o hinchazón. También hay que tener que los niños y los adultos mayores van a tener una afectación en la termorregulación. Más que una afectación es los niños, lo que pasa es que la termorregulación es inmadura. A partir de los 10, 8 años es cuando podemos decir que es la termorregulación de un adulto. Por eso es como unos niños de 5 o 4 años están corriendo, usted rara vez lo ve sudando. Bueno, en edema, precisamente por el efecto vasodilatador, vamos a aumentar la permeabilidad vascular, lo que va a aumentar más edema. Entonces, lo que no se quiere. En insuficiencia cardíaca, porque es un corazón que está insuficiente y que no inyecta o no tiene la fuerza necesaria para los volúmenes sanguíneos que está manejando. Entonces lo que pasa es que como va a haber un efecto dilatador, va a disminuir la hipotensión, que es un efecto secundario de la dilatación, de la vasodilatación vascular. Entonces puede que no esté tan indicado para ese paciente. Hay que tener en cuenta qué grado de insuficiencia cardíaca tiene y qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene. Presencia de metales en alguna zona, porque lo que pasa es que el calor específico es la unidad de calor que cada material, todos los materiales, la piel, la sangre, el agua, van a tener calores específicos y el metal tiene otro calor específico. Entonces lo que pasa es que mientras la piel tiene una temperatura de 30 grados, el metal puede tener una temperatura de 40 grados, lo que puede dañar o lesionar el tejido circundante al área del metal. Entonces esto lo vamos a ver. Vamos a revisar la zona donde se va a aplicar, generalmente que no hayan cicatrices. También se tiene que retirar las joyas y grapas. En antiirritantes tópicos como lo son el eucalipto, como la pomada de verde, lo que pasa es que ellos ya tienen de base un efecto de calor, un efecto térmico, lo que va a generar una vasodilatación. Entonces, ¿qué sentido tiene aplicar más vasodilatación sobre algo que ya está vasodilatado por sí? Y en los nervios desmielinizados, debido a que la termoterapia va a generar, la termoterapia superficial más que todo, va a generar un bloqueo en los canales de sodio, y como los nervios están desmielinizados en lo que puede ser en una esclerosis, lo que pasa es que cuando llega el impulso nervioso a los nódulos de Ranvier, se va a quedar ahí, porque como nosotros, en la extensión del nervio, la mielina se ha perdido, entonces no hay ese salto de la conducción, lo que puede llevar a un bloqueo de la conducción nerviosa.
hay que tener cuidado en la aplicación de termoterapia superficial en personas con túnel del carpo, con esclerosis, con Guillain-Barré. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque tienen una desmielinización, hay unos nervios desmielinizados de base. Bueno, en los efectos adversos vamos a encontrar quemaduras, desmayos, hemorragias y lesión ocular en el caso de los infrarrojos, del uso de infrarrojos. Bueno, en cuanto a los paquetes calientes, que es una modalidad de termoterapia superficial, vamos a encontrar que los paquetes calientes van a estar recubridos con lona y dentro van a tener un gel que se llama la bentonita, que es hidrofílico. Estos paquetes se van a calentar generalmente en el hidrocolidor, que es esa nevera que habíamos hablado de los paquetes en la mano izquierda. También vamos a encontrar cojines químicos o también cojines de moneda, también se les dice así, por esa cosa redonda, objeto redondo que tienen dentro, que parece una moneda. Y lo que pasa con esos cojines es que ustedes los ponen en agua caliente, va a entrar a una fase gel, y cuando los necesitan y ya estén fríos, ustedes pichan esa moneda y se calienta sin necesidad de volver a calentar. Lo único que pasa es que tienen que calentarlo para que vuelva a su fase gel y otra vez poderse utilizar. Tiene alrededor de 10 o 120 vidas útiles, que son las veces que se puede hacer. También vamos a encontrar el paquete eléctrico, que es con electricidad. Lo conectan y se calienta, tiene 4 modos. Ahí ustedes calculan de acuerdo a el grado o el umbral que tenga el paciente de calor, que sea un calor agradable. Y también vamos a encontrar unos paquetes calientes o toallas calientes que llaman los Thermacare, que son comercializados. Esos son como, ustedes los cogen, acá está cómo se aplica, abren el paquete y los despegan. Tienen un adhesivo y se pega sobre la zona. Se tiene una vida útil, cada bandita de esta tiene 8 horas, dura 8 horas el efecto. Y son desechables. Bueno, en cuanto a la parafina, es otra modalidad de termoterapia superficial. Esta se va a aplicar entre 45 a 54 grados centígrados. Esta se va a mezclar la parafina con aceite mineral. Esta va a ser una proporción de 6 parafina, 1 aceite mineral o 7 parafina, 1 aceite mineral. Se va a aplicar en extremidades distales como manos o pies, pero también se puede aplicar en codo o en rodillas o en zona lumbar, pero a través de pinceladas, como pintando. Se va a aplicar entre 3 a 5 a 6 veces, 6 capas. Esta se aplica primero lavando la zona donde se va a aplicar, completamente limpiándola. Una vez limpia, se introduce la mano con los dedos separados. Se espera que la primera capa se vuelva opaca y vuelve y se introduce la extremidad. Al final, cuando ya hayamos decidido si entre 3, 5, 6 o 10 capas, se va a poner una bolsa transparente y se va a poner encima una toalla para que no se pierda el calor, y la bolsa es para que la parafina no se adhiera a la toalla. En termoterapia superficial también encontramos la fluidoterapia, que esto es una termoterapia de calor seco. Ustedes meten una extremidad al paciente y lo que va a pasar es que unas partículas de polvo, unas partículas generalmente de mazorca de maíz, se va a transferir el calor a través de la convección. Entonces van a haber muchas partículas que van a estar golpeando o no, impactando, porque realmente no es un golpe, impacta con la extremidad transfiriéndole calor. Ahí en esa fluidoterapia uno va a controlar la temperatura y la agitación de las moléculas. Esta va a llegar entre 38 a 48 grados centígrados y va a durar entre 20 minutos, y también se puede hacer ejercicio ejercicio de la zona que se está calentando. En los términos MESH que uno puede encontrar, o bueno, buscándola en inglés, uno puede encontrar fluidoterapia, pero es equívoco escribirlo así en inglés, fluid therapy, ya que otra modalidad es la de termoterapia superficial, es las lámparas de infrarrojo que emiten una radiación electromagnética dentro del radio de frecuencia que emite el calor.
y es absorbido por la materia. Entonces la longitud de onda del infrarrojo es entre el 770 nanómetros a 1.000.000 de nanómetros, pero esta se va a subdividir en tres, que es la entre A, B y C. Y las que más se van a utilizar para terapia son las A y las B o una combinación de las dos. Estas son las lámparas de infrarrojo. Importante, cuando se aplique infrarrojo al paciente, tanto el paciente como el terapeuta deben tener unos protectores oculares. Y estas son las modalidades o la forma en que pueden encontrar el infrarrojo. Bueno, en cuanto a termoterapia profunda encontramos el ultrasonido. El ultrasonido es una onda sonora que transmite energía comprimiendo o refractando sobre los tejidos. Importante, el oído humano escucha entre los 16.000 a los 20.000 Hz. ¿Sí? Y cualquier onda mayor a los 20.000 Hz se va a clasificar como ultrasonido. El ultrasonido no solo es terapéutico, sino también es diagnóstico. Bueno, entonces los ultrasonidos terapéuticos van a tener una frecuencia entre 0.3 a 3.3 MHz. Va a tener una penetración entre 2 a 5 centímetros y se pueden dividir en ultrasonido continuo pulsátil. Va a tener efectos térmicos y no térmicos. Esto va de acuerdo a la modalidad, si utilizamos pulsátil o si utilizamos continuo. Esta onda sonora se debe a que en el transductor hay una pieza de cuarzo, una pieza piezoeléctrica que va a recibir electricidad y va a generar esta onda. Bueno, en cuanto al momento de la aplicación, hay que tener en cuenta el coeficiente de absorción. Entre más perpendiculares absorbe más. La frecuencia en si es de 1 Hz o a 3 MHz. La intensidad si es de 0.5 watts volts iguales a 2.5 watts. Y la duración, si es 5 centímetros, 5 minutos, 10 minutos. Y también el tamaño del transductor del cabezal. Bueno, importante, la atenuación depende del tejido. Va a tener mayor atenuación los tendones, los ligamentos y la cápsula articular, porque tienen mayor número de fibras de colágeno. Y la atenuación es la disminución del potencial o de la fuerza de potencial que tiene. Bueno, en cuanto a la diatermia, es el calentamiento local de tejidos bajo influencias de ondas de radiación corta y microondas. Las ondas de radiación corta son entre 3 kHz a 300 MHz, con una longitud de onda de 1 a 100 kilómetros, mientras que los microondas tienen una frecuencia de 300 MHz a 300 GHz y una longitud de onda de 1 milímetro a 1 metro. Esta terapia también va a tener una clasificación entre continua pulsada, de acuerdo si se va a aplicar con bobina de inducción o placas de capacitancia. Entonces acá vamos a ver esta es la bobina de inducción. Lo que pasa es que alrededor del segmento va a recorrer energía eléctrica que dentro va a generar un campo electromagnético que va a calentar la zona. Acá es como en la vida real ocurre. Y la capa de capacitancia, o las placas de capacitancia, lo que pasa es que va a haber una placa de un lado al otro lado del paciente, y el paciente va a ser parte de ese circuito. Entonces lo que va a ocurrir es que va a enviar una corriente eléctrica o un campo electromagnético de una a la otra placa de capacitancia. Entonces acá vamos a ver. La bombilla de inducción va a generar más calor en los músculos, pero las
placas de capacitancia van a cubrir todos los tejidos, desde grasa, músculos, huesos, todos los tejidos. Entonces va a tener una penetración mayor, pero una disminución en el calor que va a generar. Importante, de acuerdo a la frecuencia, cada tejido va a tener una conductibilidad. Entonces, entre más conductuable o conductivo sea el tejido, mayor va a ser el calor que va a expresar. Aquí vemos una tabla de la conductibilidad del tejido muscular. Gracias.